Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo, capítulo 11, un poquito del capítulo 12. Pueden ir buscándolo en sus Biblias. Y hasta el momento hemos visto a Moisés y a Aarón vez tras vez ir ante el faraón y presentarle una solicitud divina. Es una solicitud que no viene de ellos, no es una idea que ellos inventaron, es un mensaje que viene de Dios mismo. Y este mensaje es: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero hemos visto también cómo el faraón vez tras vez ha resistido este mensaje que proviene de Dios, y a raíz de esa resistencia y esa rebeldía y esa desobediencia, entonces esto ha acarreado consecuencias atroces, consecuencias terribles, no solo para el faraón, sino para el imperio de Egipto. Y una de las últimas las últimas plagas ya no nos hablaban solo de cosas incómodas o cosas desagradables, sino que estas plagas atentando a la supervivencia misma del imperio egipcio. Estaba atentando con sus cultivos, lo que podían comer, estaba atentando con sus animales, con su economía, al punto que leíamos la semana anterior, después de la novena plaga, aún los funcionarios del faraón en el capítulo 10 le decían: hey, ¿hasta cuándo vas a permitir que este hombre nos tenga como rehenes? ¿Hasta cuándo vas a permitir que las cosas se vayan poniendo de mal en peor? Y le decían: dejan ya que esta gente se vaya a adorar a Dios. Y la última pregunta me llama mucho la atención, porque dice: ¿acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? O sea, la desobediencia, la rebeldía del faraón había traído al imperio más poderoso de la historia hasta el momento a las ruinas. Y todo el mundo lo podía ver, pero él no lo podía ver. Estaba terco y orgulloso. Y ahí es donde llegamos al capítulo 11. Desde el versículo 1 dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo a Moisés, este es el Dios hablando a Moisés, dice: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después, el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Entonces, algo que quiero que notemos aún desde el inicio de este capítulo es la soberanía de Dios sobre cada uno de los detalles de esta historia. Cada uno de los detalles de esta historia ha sido orquestado minuciosamente por el Dios Todopoderoso que reina sobre todo. O sea, nada de lo que ha pasado, ninguna respuesta del faraón, ninguna plaga misma ha sido resultado de la coincidencia o de la casualidad, o ha sucedido de manera aleatoria. No, todo formaba parte del plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era que hubiesen 10 plagas, ni una más ni una menos. Ese era el plan orquestado por él. Quiere decir que la resistencia al faraón no había tomado por sorpresa a Dios. Eso era parte de su plan. Y todas estas plagas eran golpes uno tras otro que construían un momentum para llegar finalmente a la culminación de este plan que Dios tenía predeterminado. Culminaban, construían momentum y tensión, y se ponía más intenso todo para llegar a la culminación de su plan. Dios no les está tomando nada por sorpresa. Y otra cosa que quiero que notemos es que veamos cómo el que va a ejecutar esta última plaga es Dios mismo. Dice ahí: heriré al faraón. ¿Quién lo va a herir? Dios. Yo mismo voy a llevar a cabo esta última plaga, que será la culminación del plan que estoy orquestando para liberar a mi pueblo y para que los demás, tanto Egipto como todas las demás naciones, se den cuenta quién soy yo. Pero además de esto, no sé si notó, hay un detalle sumamente interesante en el versículo 3. Dice que los egipcios miraban con agrado al pueblo de Israel. Y póngase a pensar, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no mirar con agrado al pueblo de Israel si el Dios de Israel los tenía patas para arriba?
Los tenía sorprendidos, los tenía maravillados y seamos honestos, los tenía asustados. Entonces, si el Dios de ese pueblo es tan grande y maravilloso, yo a esa gente la trato con cuidado, yo a esa gente la respeto, yo a esa gente la tengo con agrado. Entonces Dios les dice, hey, pidan riquezas que ellos se las van a dar. Y eso también es parte del plan perfecto de Dios. En el capítulo 3, antes, cuando estábamos semanas atrás en el capítulo 3, versículo 21, dice Dios hablando a Moisés, dice, haré que los egipcios los miren con agrado, lo que está pasando ahorita. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Pueden ver cómo Dios está formando parte de todo lo que está pasando, y aún ese respeto o miedo o agrado, como usted quiera llamarlo, es utilizado providencialmente en las manos de Dios para bendecir a su pueblo. Es impresionante, versículo 4. Así que Moisés le dijo al faraón, ahora es Moisés hablando al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirviente más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo, ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Versículo 8. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Entonces Dios le da nuevamente una advertencia al faraón de lo que está por suceder. ¿Y qué es lo que está por suceder? Que Dios mismo herirá el corazón de Egipto al tomar todo primogénito. Al tomar la vida de todo primogénito iba a morir. No por insectos, no por ranas, sino Dios mismo quitaría la vida de todo hijo varón dentro del imperio egipcio. Y como resultado de eso, estas palabras son claves. Dice que habrá un lamento desgarrador, un dolor profundo, una angustia inimaginable. Esta plaga tocará las fibras más profundas del corazón, parejo en todo el imperio. Desde el más rico, el hijo del faraón, hasta los que menos tienen, hasta los hijos de la sirviente, también van a experimentar este dolor, este castigo. Y algo sumamente interesante es que esta misma frase, lamento desgarrador, también se utilizó en el capítulo 3, cuando se hablaba del lamento desgarrador del pueblo de Israel. Dice, el clamor de los israelitas, el capítulo 3, versículo 9. El clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Este es Dios hablando. Entonces Dios dice, el lamento desgarrador de los egipcios, de los israelitas, yo lo escuché, yo lo veo y voy a hacer algo al respecto. Y pueden ver cómo Dios ahora le da vuelta a las cosas. Los que estaban causando un lamento desgarrador al pueblo de Israel ahora están a punto de experimentar un lamento desgarrador. Y este contraste que vemos aquí entre Egipto e Israel solo crece y crece. Es un contraste verdaderamente radical. Porque en el texto dice que en Egipto aún los primogénitos de las crías iban a morir. Probablemente crías, está hablando de bestias valiosas como el ganado, como corderos, que son animales preciados, que tienen un valor significativo. En esos animales aún el primogénito iba a morir, pero en Israel ni siquiera un perro se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el perro en este contexto no son los perros como hoy en día, que son casi como hijos,
que tienen nombre y que los chinean y que tienen citas médicas y que gastan un montón de dinero en los perros, ¿verdad? Si usted es uno de ellos, usted sabe de qué estoy hablando. No, en este contexto, el perro es lo más despreciable porque no sirve para nada, es inútil. Es un animal callejero que solo estorba. Aún ese animal tan bajo en el estatus del sistema de Israel iba a tener una tranquilidad completa si estaba en el campamento de Israel. ¿Pueden ver el contraste que hay? Y el mensaje que Moisés le da al faraón no termina ahí. Aún lleva una humillación más entre líneas. Mira esta ironía. Dice, hey, faraón, sus funcionarios, ¿sabe qué van a hacer? Van a venir a postrarse ante mí para rogarme que me vaya. ¿Pueden ver la ironía que hay aquí? Ponga atención a esto. Los funcionarios que adoraban al faraón porque lo consideraban como un ser divino, ahora se iban a postrar ante Moisés para rogarle que no se cumpla la voluntad del ser divino al que sirvo. ¿Pueden ver lo sorprendente que es esto? Ellos están abriendo sus ojos y dándose cuenta quién verdaderamente tiene el control de las cosas, quién verdaderamente reina sobre todo, quién verdaderamente es el soberano. Y no es el faraón, es el Dios de Israel. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Todos estos castigos, estas plagas, ayuda aún a funcionarios egipcios a darse cuenta quién es Dios. Entonces, hagamos una pausa. En medio de todo este juicio, en medio de todo este sufrimiento, aún nosotros estamos testificando la misericordia de Dios, porque al Dios exponer a todos los dioses falsos de Egipto, está abriendo una oportunidad para que ellos puedan ver quién es el Dios verdadero. Para que tanto Egipto como todas las naciones puedan escuchar de lo que el Dios Todopoderoso ha hecho, puedan conocerlo, puedan seguirlo, puedan buscarlo. Aún en medio de este juicio hay misericordia. Aún en medio de este juicio hay un mensaje evangelístico, si lo queremos llamar de esa manera, para que todos se den cuenta quién es Dios. Versículo 9. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés, el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. En otras palabras, más de lo mismo. La advertencia verbal que Moisés y Aarón compartieron con el faraón no sirve de nada, él sigue terco. Entonces Dios ahora va a tener que intervenir y ejecutar esta 10ª plaga para cumplir su plan. Llegamos al capítulo 12 y hasta el momento, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vemos una trama sumamente emocionante que nos tiene con los pelos de punta, que cada vez se pone más intensa y se pone más interesante y se pone más difícil la situación. Y de repente en el capítulo 12 nos vemos interrumpidos por una serie de instrucciones para celebrar un festival. Y alguien podría decir, pero qué raro, ¿qué pasó con la historia? ¿Por qué quedó cortada y ahora meten estas instrucciones? Pues recuerden que Dios es soberano sobre todo. Y el hecho que estas instrucciones estén colocadas aquí tiene un propósito providencial para que nosotros podamos tener claro la relación que hay entre lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer y el significado de esos acontecimientos espiritualmente hablando. Entonces, vamos a tomar un tiempo para estudiar este capítulo y profundizar en las ideas de esta celebración de la Pascua, donde ahora Dios va a ordenarle a Israel celebrar este festival no solo una vez, sino que cada año, por generaciones, para que tanto ellos recuerden quién es Dios y las naciones alrededor de ellos también reconozcan quién es Dios. Capítulo 12. Dice lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio.
un animal por casa. Entonces, hasta ahora vemos dos cosas. Primero, algo interesante. ¿A quién se le da estas instrucciones? A Moisés y a Aarón. No sé si se acuerdan en los capítulos anteriores cuando hay una genealogía. Recordamos que Moisés y Aarón provienen de la tribu de Leví, que tiempo después los levitas iban a ser encargados del servicio en el tabernáculo, el servicio de los sacrificios para la adoración a Dios. ¿Pueden ver cómo Dios está metido en todo lo que está pasando? O sea, aún antes del tabernáculo, esta es la instauración de los sacrificios animales y se le da esta instrucción a los levitas que en tiempo después iban a llevar a cabo todos los sacrificios. Es sorprendente, un pequeño detalle. Pero realmente la primera instrucción que encontramos aquí es la siguiente, cuando les dice, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año. Es decir, no importa qué calendario usaban antes en Egipto. Probablemente estaba organizado en función de las cosechas, de la agricultura. Él dice, hey, no importa. Lo que yo estoy por hacer, dice Dios, lo que yo estoy a punto de hacer en medio de ustedes es tan grande y tan trascendental que la organización del tiempo mismo, como ustedes ven la vida misma, va a ser trastornada y ahora va a girar en torno a mí. Y este va a ser el primer mes del año, el mes de Nisan. ¿Y qué significa esto? Que el tiempo gire alrededor de él, que el primer mes sea el mes que están viviendo ellos. ¿Qué significa? Un nuevo inicio. ¿Qué significa esto? Una nueva vida. ¿Qué significa esto? Un antes y un después. Cuando éramos esclavos y vivíamos en Egipto, cuando somos libres y vivimos para nuestro Dios, un nuevo sistema de valores. Dios está instaurando algo nuevo. Y tenemos muchas cosas que cubrir, pero antes de seguir adelante, nada más quiero recordarte esto. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, cuando somos conscientes de su obra trascendental, sin igual poderosa en nuestras vidas, tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una claridad de que, wow, yo era así y ahora soy así. Wow, yo antes perseguía estas cosas y ahora vivo ni me conozco yo mismo, no sé qué me está pasando. Y no hay nada más gratificante y maravilloso que como pastor a veces escuchar personas decir esto. Hey, yo no sé qué me pasó. Ya no tengo ganas de compartir con los mismos amigos de siempre. Hey, yo no sé qué es lo que me pasó, pero ya no me gusta gastar dinero en fiestas. Ya no me gusta ver las películas que antes veía. Eso es la evidencia de que Dios ha transformado tu vida. Y así como este pueblo de Israel tenía un nuevo inicio, ahora tú tienes un nuevo inicio, una nueva vida en Él. Versículo 4. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Entonces detengámonos un poco y meditemos en estas instrucciones. En el día 10 de este mes, de este nuevo inicio, deberían seleccionar a un cordero, a un cabrito para realizar un sacrificio. Es decir, que esta celebración, que esta nueva vida requería de un sacrificio. ¿Y qué tipo de sacrificio? El sacrificio de un animal. ¿Y qué tipo de animal? Un cordero. ¿Y qué tipo de cordero tenía que ser este? Cualquiera, no, era un cordero específico. Este animal tenía que ser un macho. Este animal tenía que tener 1 año y que no tenga ningún defecto.
un macho de 1 año que no tuviese ningún defecto. Y pensemos un poco, ¿qué significado podría tener esto para la audiencia original? Bueno, significaba ofrecer algo valioso, algo costoso. Un cordero de 1 año está en su mejor momento, está saludable, está joven. Que sea macho habla de que se puede reproducir, que puede multiplicarse, que no tenga ningún defecto. Habla de la calidad de este animal. De alguna manera lo que está comunicando es: vamos a ofrecerle lo mejor a Dios. Pero pongámonos a pensar a un poco más. ¿Qué diferencia? Si al final se iba a comer, se iba a sacrificar, ofrecer a Dios y después comerlo, ¿qué diferencia tiene el sabor de un cabrito sin mancha a un cabrito con una manchita en la oreja? ¿Qué diferencia de sabor tiene el cabrito sin mancha a un cabrito con una pata un poco fisurada o quebrada? Realmente nada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante estas instrucciones? El punto no es que este animal en perfectas condiciones va a tener el poder para salvar a Israel, porque Dios es el que va a rescatarlos. Pero el participar de esta celebración que Dios está instaurando, al participar en esta celebración en completa obediencia, siguiendo los pasos que Dios me pide que siga, siguiendo las regulaciones que Él estipuló, al yo simplemente obedecer, eso, señoras y señores, eso es un acto de fe en sí mismo. Cuando yo, en lugar de cuestionar qué significa una cosa o la otra, nada más digo: Dios, tú estás a cargo, tú has hecho 9 plagas, todo el universo te obedece, y si tú me pides esto, yo simplemente lo hago porque confío en ti, porque creo en ti. Y al ellos obedecer esto, están demostrando que su fe está en Dios. Y esa fe es lo que verdaderamente agrada a Dios. No se trata en nada particular que tienen los corderos sin mancha en su sangre. No se trata de algo que pasa por arte de magia. No, se trata de tener fe en el poder de Dios. Fe para confiar en Él, fe para obedecer. En el día 14, en el día 10 lo seleccionaron, en el día 14, justo a la mitad del ciclo lunar, o sea, donde estaba la luna llena para que hubiese suficiente iluminación para todo lo que tenía que acontecer, se procede a matar a este cordero. Uno por casa, toda la familia se reúne, toda la familia sabe lo que está por suceder. Si hay niños, ellos saben lo que va a pasar. Saben que esto es sangriento, saben que esto no tiene mucho sentido. Y con un cuchillo se degolla el animal por la garganta, recogiendo su sangre en un recipiente. Eso es un acto intenso, eso es un acto ruidoso, no es algo pacífico de que vamos a hacer lo que Dios nos pide, amén. No, es algo necio, aparatoso, sucio, que salpica, que es un escándalo. Y antes de cocinarlo, ellos deben utilizar la sangre que recogieron, lo cual, imagínense lo que eso implica, y rociarlo, untarlo en los marcos de la puerta, dejando claro cuál es la prioridad aquí. La prioridad aquí no es simplemente comer, no es solo un banquete y ya. Hay un banquete y hay una celebración porque Dios ha provisto la protección para su pueblo por medio de la sangre de este cordero. Entonces, al nosotros profundizar un poco en todo esto, nos damos cuenta que todas estas instrucciones son sumamente tangibles y prácticas. No son solamente meditativas y reflexivas, donde nos vamos a solas y es algo interno nada más. No, esto conlleva una actividad corporal y física. Agarrar el animal, cortarle la garganta, recoger la sangre, desplazarme a un lugar, pintar el marco. Esto requiere fuerza. Requiere una acción. Y puede ser un poco extraño, pero ellos están dispuestos a hacerlo porque Dios lo está pidiendo.
Otra cosa que vemos en las instrucciones es que queda en evidencia que ellos tienen que estar listos para salir. No hay tiempo para hervir la carne y hacer una sopita. No hay tiempo para preparar pan con levadura, lo cual requiere más tiempo para que el pan crezca, fermente la masa. No se preocupen por guardar sobras o leftovers para el día siguiente, porque ustedes al día siguiente no van a estar aquí. Ustedes coman esto deprisa, porque de aquí nos vamos con el Señor. Y aún el versículo 11 continúa esta idea, dice, estas son las instrucciones para cuando coman esta comida, estén totalmente vestidos, listos para irse, lleven puestas las sandalias. Recordemos que se quedaban las sandalias afuera de la casa. No, esta vez no, esta vez sí, mi chiquito puede comer con sandalias porque de aquí nos vamos. Y tengan su bastón en la mano, coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Piensa lo que esto significa nuevamente para los israelitas. Egipto, probablemente para todos ellos, Egipto era lo único que conocían. Por más de 400 años, eso era todo lo que ellos conocían y por los últimos algunos años habían vivido bajo la esclavitud. Era todo lo que conocían y ahora están a punto de dejar la casa que probablemente habían construido, dejar la casa que les heredó los papás, dejar la casa donde habían criado a sus hijos, dejar todo atrás para seguir a Dios. Confiar en que así como Dios proveyó un cordero para protegerme de la muerte que va a pasar en la noche, Él va a seguir proveyendo para mí en lo que venga en el futuro. Pero no pasemos por alto lo incierto que esto pudo haber sido. Las preguntas que pasaban por la mente de todos los jefes de hogar. ¿Cómo voy a hacer con mis hijos si esto es todo lo que conozco? ¿Cómo voy a hacer para proveer si no sé si va a haber cultivos a la tierra donde vamos? Qué momento tan crucial y tan sin igual que estamos viviendo aquí. Y ahora Dios está hablando, versículo 12, y dice lo siguiente: esa noche pasaré, nuevamente es Dios el que va a hacer esto, pasaré por la tierra de Egipto y heriré, nuevamente Él, heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Esta noche le voy a mostrar al mundo entero que yo soy el Señor. Esto es un recordatorio que nada ni nadie puede hacerle frente a nuestro Dios. Ni el imperio más grande, ni el poder militar, económico, político más grande de la historia puede hacerle frente a nuestro Dios. Y nuevamente, al Dios juzgar, derrotar, humillar, pisotear todos estos dioses, es una muestra de su misericordia para que todos los que habían puesto su confianza y fe en estos dioses ahora tengan esta invitación para conocer al Dios verdadero, al gran yo soy. Aún en su juicio hay misericordia. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar a las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y de aquí encontramos este significado de la palabra Pascua, que significa pasar por alto, pasar de largo, saltar el castigo. Últimamente significa ¿qué? Protección. Yo voy a protegerlos a ustedes quienes usen la sangre del cordero como una señal de que han puesto su fe en mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Dios omnisciente, que hizo todas estas plagas maravillosas, necesita una señal en la puerta de la casa porque si no, Él se puede confundir y puede cometer un error. ¿Qué les parece? Obviamente no. Obviamente no. Entonces, ¿por qué habla de esta señal?
La sangre untada en los marcos de la puerta es una señal de la fe que tienen las personas en obedecer al Dios Todopoderoso. Tener fe en que Él cumplirá su palabra, tener fe en que Él los va a proteger. De alguna u otra manera, el mensaje que estamos encontrando de parte de Dios al pueblo de Israel es el siguiente: yo libraré de la muerte a todos los que demuestren que han puesto su fe en mí al obedecer mis estatutos. Entonces, la Pascua que estamos encontrando aquí, podemos decir que es una celebración que requiere un sacrificio de un cordero sin mancha, cuya sangre protege de la muerte a todos aquellos quienes ponen su fe en Dios. La Pascua es una celebración que requiere un sacrificio de un cordero sin mancha, cuya sangre protege de la muerte a todos aquellos que ponen su fe en Dios. ¿Eso no les suena parecido a ustedes? ¿Eso no les suena familiar? Ese es el mensaje del Evangelio mismo. Nosotros también estamos esclavizados sin esperanza, en el pecado, atrapados por las cadenas de vergüenza, por las cadenas de inmoralidad. Nosotros también estamos esclavizados, no a Egipto, pero a la muerte y al pecado, bajo la tiranía del faraón de este mundo, Satanás. Estamos destinados a la muerte eterna, a la condenación perpetua, incapaces de pagar por nuestro rescate. Descendió del cielo mismo Jesús, el Cordero sin mancha, sin imperfecciones. Dios mismo proveyó un sacrificio para cubrirnos, quien también fue asesinado en el día 14 del mes Nisan, cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén. Derramó su sangre, consciente que solamente por medio de la fe en su sangre podríamos ser rescatados de la justa ira de Dios que iba a ser derramada para todos los pecadores. Aun cuando nuestra fe está puesta en esa sangre redentora del Cordero de Dios, nuestra vida también tiene un nuevo inicio. Nuestra vida también vuelve a empezar. Somos hechos nuevos, orientados en Él, y también vivimos ahora a la ligera. Vivimos listos, vivimos con las sandalias puestas, porque este no es nuestro hogar. Porque esta no es la vida que Dios tiene preparado para nosotros. En esta esclavitud del pecado, nosotros fuimos creados para vivir en Él, con Él, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, y vamos en camino a esa patria celestial. Entonces, para los cristianos, leer el Éxodo sí tiene un gran valor histórico. Recordar cómo Dios rescató al pueblo de Israel, obvio, pero también esta historia es una sombra del cumplimiento total y completo del sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios en la cruz. Esto es lo que significa la Pascua. Es verdaderamente impresionante ver cómo Dios está a cargo de cada detalle, y cada detalle apunta no a un cordero animal de un año macho, no, apunta al verdadero Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esta historia es maravillosa en sí misma, pero apunta a un significado aún más grande. Versículo 14: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en estos días, excepto para la preparación de alimentos. Entonces, después de todas estas instrucciones, Dios les dice: este es un día para recordar, no una vez, no 2 veces, sino cada año.
Este es un día para también transmitir de generación en generación, compartiendo el poder de Dios, el rescate de Dios, la provisión de Dios. Y también es un día para reflexionar y meditar. Y no solamente como un proceso interno nuevamente, donde yo medito y reflexiono, que no hay nada malo de eso, pero también medito y reflexiono por medio de actividades tangibles, como por ejemplo no comer levadura. El no comer levadura y no comer un pan esponjosito, en lugar de eso comer un pan casi como una galleta que se quiebra, eso me ayuda a recordar tangiblemente lo que Dios ha hecho. Eso fuerza mi mente a enfocarme en lo que estamos celebrando como comunidad en este tiempo. Y en los versículos 17 y 20 que siguen adelante, se repite, es una reiteración de esta instrucción que acabamos de escuchar de no consumir levadura. Y en los siguientes versículos del 21 en adelante, ahora es Moisés compartiendo esto con el faraón. Dice lo siguiente, voy a leer una porción un poco larga. Dice, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel. Les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de las familias y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de las puertas de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará. ¿Quién pasará? El Señor. Por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará a esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Mira el versículo 26. Entonces, sus hijos preguntarán, papi, ¿qué significa esta ceremonia? ¿Qué significa tener que matar a un cordero? ¿Qué significa tener que comer sin levadura? ¿Qué significa todo esto? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Cuando hagan esto años después y sus hijos le pregunten, ustedes le van a contestar que Él pasó de largo. ¿Qué quiere hablar de eso? Protección, que Él proveyó un rescate, que Él fue fiel, aunque nosotros los israelitas no lo merecíamos. Él hizo eso porque le plació. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. En capítulos anteriores también se recuerda esta idea, esta responsabilidad, más que una idea, que tenemos los padres de transmitir esa fe a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Y esto es clave en todo el libro. ¿Por qué? Porque los israelitas no tenían escrituras en este momento. Todo era transmitido oralmente, verbalmente, de familia en familia. Se discipulaba a los hijos hombro a hombro. No era la responsabilidad de nadie más, era mi responsabilidad ante Dios transmitir mi fe para que las siguientes generaciones no se olviden de Dios. Y si te pones a pensar, esto que se nos está pidiendo a los padres es compartir una historia verdaderamente sangrienta. Que Dios mató a los primogénitos porque su ira es justa y nosotros no somos quien para cuestionarlo, y que la sangre de un corderito inocente nos iba a cubrir. Esa no es una historia fácil, esa no es una historia de Disney, ¿o sí? Pero así de desastrosas, así de asquerosas son las consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué clase de Dios le vamos a enseñar o predicar a nuestros hijos si no les hablamos de la realidad de las cosas? El pecado que está en tu corazón, mi hijo, mi hija, es desagradable y produce consecuencias aún más desagradables. Pero ese no es el final de la historia. Dios provee un camino para protegerte y rescatarte del pecado. Ese es el mensaje que estamos compartiendo, ¿o no? ¿Y cuál es el mensaje que se nos está pidiendo? Hey, dos cosas. El Dios que hirió de muerte a los egipcios
Es el mismo Dios que salvó a nuestras familias. Son las dos, juicio y salvación. Cuando hay uno, está el otro. Debido a que Dios es bueno, Dios no puede pasar por alto el pecado. Debido a que Dios es bueno, no pasa por alto el pecado. El pecado es real, pero Él provee un camino para liberarnos del pecado al sustituir nuestro lugar por un cordero y últimamente para sustituir nuestra muerte por medio de la muerte del cordero de Dios. Estamos compartiendo ese mensaje. Y no solo a nuestros hijos, estamos compartiendo ese mensaje al mundo. Venir a la iglesia no es simplemente conocer a un Dios cool que quiere lo mejor para ti y es tu guardián que te ayuda para tener más dinero. No hay nada más lejano de la realidad. Dios no viene a servirte a ti. Venir a la iglesia es venir a conocer al Dios todopoderoso, grande y temible y alinear tu vida a Él, alinear tu voluntad a Él. Y al hacer eso, verdaderamente encuentras vida. Verdaderamente encuentras lo que tu alma anhela. Verdaderamente puedes saciar tu sed. Puedes saciar tu hambre. Juicio y salvación, las dos ideas juntas, como lo vimos en el libro de Apocalipsis también. Versículo 29. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Se cumplió la palabra de Dios, la advertencia que Dios le dio al faraón. Y eso es un recordatorio que el destino de una vida sin fe en Dios, de una vida lejos de Dios, de una vida en rebeldía, es un eterno lamento desgarrador. Versículo 31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Dios cumple su palabra. Y nada de esto fue coincidencia. Después de la 10ª plaga, se cumple su propósito de liberar al pueblo de Israel. Interesante ver cómo el faraón, en su terquedad, después de haber sido humillado y juzgado por Dios, aún así piensa que puede pedir bendición de Él sin alinearse a Él, sin someterse y rendirse a Él. Pero eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos desorienta, nos desubica, nos hace pensar solamente en nosotros mismos. Entonces, al estudiar este pasaje, yo quiero que todos nosotros podamos ser confrontados, conscientes con la gravedad de nuestro pecado. Porque con cuánta normalidad nosotros justificamos el pecado. Lo hacemos parecer algo normal, nos acostumbramos a él, pero olvidamos que la consecuencia del pecado es un lamento desgarrador eterno. Y todo lo sangriento y toda la muerte que leímos en este pasaje, en este relato, toda esa suciedad, es una consecuencia del pecado, lo cual debería llevarnos a recordar que esto no es un juego, es desastroso, es desagradable y no honra a Dios. Pero además de nosotros ser conscientes de la gravedad del pecado, aún más importante que eso, nosotros deberíamos también estar asombrados por la gracia de Dios. Que pese a la condición pecaminosa de nuestros corazones, Él ha provisto un cordero sin mancha, macho también, de 1 año en su prime, en su edad más productiva, alrededor de sus 30 años. Jesús. Morir en nuestro lugar, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Y esa sangre del Cordero de Cristo Jesús nos protege, así como la sangre de este Cordero protegió al pueblo de Israel. La sangre derramada del Cordero sustituye nuestro castigo. La sangre del Cordero marca a los que verdaderamente le pertenecen. Así como era una señal en las casas, es una señal en nuestras vidas si pertenecemos a Él o no. La sangre del Cordero nos compra para vivir una vida nueva, un nuevo inicio en Él. Entonces, así como en aquella noche de Egipto habían dos casas, unas marcadas, cubiertas por la sangre de Cristo, figurativamente por medio de un cordero, y otras que no. También hoy aquí sentadas hay dos corazones, hay dos personas, dos tipos de personas, aquellas que por medio de la fe han sido cubiertas por la sangre de Cristo y aquellas quienes no. Entonces está la sangre de Cristo cubriendo tu vida. Perteneces a Él. Y quiero recordarte antes de terminar que esto es algo que no podemos comprar, que no podemos merecernos, que no podemos conseguir en la lotería. Es algo que es dado a nosotros solamente por medio de la fe. La fe en su obra, la fe en sus palabras, creyendo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y al creer en Él, sabemos que Él es suficiente aún para salvarnos de la muerte eterna, darnos un nuevo inicio y encaminarnos a nuestra patria celestial. Oremos juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cómo nos confrontas con la severidad del castigo que merece nuestro pecado. Cómo nos ilustras por medio del faraón y los egipcios, cómo una vida de rebeldía acarrea consecuencias atroces, un lamento desgarrador eterno. Gracias, Señor, porque no queremos solo pretender que estamos bien y que no necesitamos nada, porque la verdad es que no estamos bien y sí necesitamos algo que no podemos encontrar en nuestras fuerzas. Pero aún en esa desesperanza, tú has provisto lo que necesitamos. Tú has provisto un cordero sin mancha, cuya sangre nos protege del castigo eterno, cuya sangre nos marca como tu posesión, cuya sangre paga la deuda que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Padre, ayúdanos a recordar este sacrificio día a día, a recordar y a vivir llenos de gratitud y adoración a ti, porque solamente en ti hemos encontrado vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a vivir con las sandalias puestas, listos para irnos contigo, recordando que este mundo no es nuestro hogar, recordando que tú eres Dios y que vivimos solamente para ti. Te amamos en esta mañana y oramos esto en tu nombre. Amén.